Mírenlo. Ustedes se comportan como un matón en el patio del colegio. Durante años han estado amedrentando a los niños, pero hoy hay una generación que ha decidido plantarles cara. Después de oír el debate se demuestra de nuevo que nadie en Europa recibe más insultos, odio y violencia que eso que ustedes llaman la extrema derecha. Pero ya no dan miedo, dan vergüenza ajena. Si quieres un empleo estable, extrema derecha. Si respetas a tus padres y exiges el derecho a educar a tus hijos, extrema derecha. Si no quieres vivir compartiendo un apartamento de 30 metros cuadrados, extrema derecha. Si amas a tu nación, extrema derecha. Si intentas vivir tu fe cristiana de forma coherente, extrema derecha. Si te parece ridículo el feminismo woke que atenta contra las leyes biológicas, extrema derecha. Si quieres pasear seguro por las calles de tu ciudad, extrema derecha. Si sabes que solo con molinos y placas solares no vamos a mantener la dignidad de Europa, extrema derecha. Si no quieres que las élites millonarias decidan por ti y quieres que decida el pueblo, extrema derecha. Todo el que se enfrenta a ustedes debe ser expulsado del espacio público. Pero esto se ha acabado. Ya no va a ser así, porque vamos a ganar en toda Europa. Gracias. Bueno, es Jorge Bouxadef. A día de hoy, yo diría que ya ser catalogado como extrema derecha es un halago más que un insulto. Porque hoy cualquiera que esté en contra de esta destrucción que están promoviendo la izquierda y el globalismo, para ellos es radical. El querer el beneficio de las naciones, para ellos es radical. Todo lo que no implique un pensamiento sistematizado y globalista, para ellos es radical. Entonces el día de hoy esas palabras han perdido efecto, porque lo hacen desde el miedo que tienen a perder el poder y a que la gente realmente despierte. Entonces, si ustedes son catalogados por alguien como extrema derecha, más bien siéntanse orgullosos, porque eso significa que a los zurdos les da miedo, y si a ellos les da miedo, eso implica el beneficio de la población. Bueno, voy a ir con una pregunta bien al grano. ¿Qué es Vox? ¿Vox es extrema derecha en España? Vox es un partido que hace 4 años dijo que las etiquetas políticas que la izquierda va colocando y que los grandes medios subvencionados y los medios públicos van colocando esas etiquetas y te van diciendo cómo tienes que ser y cómo supone que te tienes que comportar, eso nos daba igual. Vox es un partido que está defendiendo la unidad de la nación, la integridad territorial de España, el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa, el derecho a un trabajo y a un empleo estable, la protección de la familia, el derecho a la vida. Esto es Vox. Y ya ustedes, si quieren poner la etiqueta, algunos nos acusan de extrema derecha, otros dicen que no sé qué, a nosotros nos da absolutamente igual. Vox es un partido que pone en el centro de la prioridad política los intereses de la nación española y los intereses de los españoles. Y, por supuesto, y ustedes bien lo saben, también los intereses de nuestras naciones hermanas en América y de la iberosfera a través del Foro de Madrid. Bueno, ¿cómo están observando desde esta posición política a América Latina y a la Argentina, Jorge? Pues muy preocupados. Hoy mismo yo me veía obligado a tuitear esa foto que colgó Irene Montero, nuestra penosa ministra de Igualdad, con Cristina Fernández Kirchner, y pues diciendo que es la foto de la corrupción y de la mentira, es la foto del fraude. La izquierda, creo que en Iberoamérica es exactamente igual que la izquierda europea. Por desgracia, creo que la izquierda europea y especialmente la izquierda española han llevado lo peor de las doctrinas en Europa, lo peor de la forma de hacer política a América. Lo vemos con muchísima preocupación, la invasión del Foro de Sao Paulo, del Cártel de Puebla, la entrada masiva en los gobiernos nacionales en América y con un apoyo total por nuestra parte a todas las fuerzas políticas y sociales y culturales que las naciones iberoamericanas están luchando por recuperar la libertad, su soberanía verdadera, liberarse de esas élites, de las narcodictaduras que ponen en riesgo, por supuesto, la democracia, la vida y la libertad en América. En general, en Latinoamérica tendemos muchas veces a imitar lo que pasa en Estados Unidos o en Europa. Siempre procuro ver qué pasa allá para anticipar un poco lo que va a pasar acá.
y es una realidad que los políticos de izquierda han tomado justamente lo peor de los políticos de izquierda, que podría ser casi todo, pero han tomado lo peor de los políticos de izquierda de otras latitudes. Esta entrevista fue en el 2022, antes de que llegara Javier Milei a la presidencia de Argentina, pero la preocupación sigue siendo real y nos damos cuenta en los gobiernos que hemos tenido, al menos a nivel de Colombia. El gobierno de Gustavo Petro ha sido lo peor que le ha pasado al país en su historia, probablemente a nivel político, y nos va a dejar seguramente en una situación que nos tomará varios años recuperarnos. Pero asimismo es una realidad que la gente está despertando a nivel de Latinoamérica, al menos desde la idea de que el socialismo y la izquierda y todo el pensamiento que ellos intentan promover en la sociedad es totalmente destructivo y negativo. Un presidente como Bukele, que salvó de la destrucción a El Salvador, es como el ejemplo más alto de eso. Y estamos a la espera de que Javier Milei ojalá pueda tener buenos resultados en su presidencia y no quede en pura habladuría, sino que realmente muestre un camino de prosperidad para su pueblo. Aquí, por supuesto, el regreso de Lula al poder en Brasil, recién lo comentábamos antes de que entráramos en esta conversación, le da a la izquierda latinoamericana, a la patria grande, que comenzó allá con Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, con Lula, con Evo Morales, los sueños de reconstruirla, ¿no? Quedó trunco absolutamente todo, por supuesto con el aliado de siempre que es Cuba. A partir de allí se vinculó, y siempre miramos con atención el fenómeno de Podemos en España. ¿Eso está hoy debilitado o fortalecido, según su óptica, aquí en América Latina? Pues yo creo que está con fuerza. Y la única diferencia, creo, es que ahora hay una respuesta también internacional y una respuesta coordinada por parte de muchas fuerzas en América y, por supuesto, de Vox aquí en Europa. Desde el punto de vista de los votos, pues parece que Podemos no va a tener los buenos resultados que tuvo en las últimas elecciones, pero eso no significa nada. El problema es que Podemos ha colonizado ya al Partido Socialista, que el Foro de Sao Paulo está colonizado por el Partido Socialista y por el Partido Comunista de España. Tenemos a un expresidente del gobierno como es José Luis Rodríguez Zapatero, que es el principal valedor de las políticas de las narcodictaduras en Cuba y en Venezuela, y que por supuesto se convierte en el gran valedor de todos esos procesos antidemocráticos, ¿no? Lo vemos con muchísima preocupación, repito, pero también convencidos de que si somos capaces de mantenernos en nuestras convicciones, de ser fuertes, de ser, por supuesto, creativos, de mantenernos coordinados, de estar preocupados, y que los españoles estén preocupados por lo que sucede en Argentina o por lo que sucede en Bolivia, lo que sucede en Brasil o en Venezuela o en Cuba, eso nos va a permitir recuperar toda la fuerza de nuestras naciones, recuperar a las clases medias, recuperar a las clases populares, que por desgracia son las que están sufriendo todas esas políticas de lo que en realidad no son más que élites de izquierda, élites globalistas, que les importa absolutamente nada el futuro de las naciones. Jorge. La izquierda vende el pueblo siempre en su discurso, lo pone como en primer lugar, pero en realidad prioriza élites, es lo que hace. Élites que además van en contra del pueblo, van en contra de los ciudadanos de los territorios. No lo dicen abiertamente, pero uno se da cuenta cuando empiezan a gobernar. Gobiernan para sus criminales, gobiernan para las élites que les dan dinero y los hacen millonarios, y a diferencia de lo que dicen en sus discursos, nunca están para el pueblo. Siempre están para ellos mismos y para quienes los financian. Hay un tema muy interesante, ¿no? Creo que, y también muy global, que son los populismos, ¿no? Aquí creo que hemos experimentado fundamentalmente el asedio y el crecimiento de los populismos de izquierda. De esto que hemos estado hablando, la patria grande latinoamericana, el kirchnerismo es el populismo llamado, entre comillas, de izquierda, con varias características bastante discutibles, pero también son señalados los populismos de derecha. ¿No hay un peligro en que a estos populismos de izquierda, narcodictadura, planteó usted, y muy interesante el término, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido con el narcotráfico desde Colombia, ahora la llegada de Petro, Venezuela, esas relaciones y lo que pasa en la Argentina? Digo, que a esos movimientos se le oponga otro populismo equivalente, pero de derecha.
No, yo creo que le decía en la primera respuesta, ¿no? El problema son las etiquetas, y las etiquetas las colocan normalmente los medios de comunicación que, por desgracia, masivamente, y aquí tenemos una excepción muy honrosa en su medio, son medios orientados absolutamente a la izquierda. No se trata de democracia o populismo, se trata de entender bien la democracia. Esos que se viene denominando como populismos de izquierda no son más que el dominio de unas élites políticas, mediáticas y también, evidentemente, económicas, que hacen creer al pueblo mediante un engaño masivo, mediante el fraude, la mentira, la manipulación, la propaganda, que ellos ostentan el poder, cuando en realidad son esas élites las que van llevando hacia la miseria, hacia la ruina, hacia la inseguridad a todas las naciones. También está sucediendo en España. Y entonces se nos acusa, pues igual que se nos acusa de extrema derecha, pues se utiliza el término de populismo de derechas, y no tiene nada que ver, porque nosotros tenemos una firme convicción en la democracia. Precisamente, por ejemplo, Vox este año ha lanzado, con la figura de Santiago Abascal, en nuestro evento de octubre, nuestro día y fin de semana del partido, el Viva 22, un programa político que es España Decide. Tenemos que dar realmente la voz al pueblo, celebrar los correspondientes referéndums consultivos de acuerdo con lo que dice nuestra Constitución, para que esas élites que están manejando la política de la nación no lo sigan haciendo en materia de inmigración ilegal, en materia de soberanía energética. Es decir, el recuperar un sentido real de la democracia al margen de lo que puedan hacer las élites de esos partidos radicales de izquierdas. Eso es recuperar la viveza, el origen, la fuerza de un pueblo que se quiere defender a sí mismo. Hay que entender que las izquierdas lo que hacen es destruir las clases medias, destruir a las clases populares, llevar a la precariedad y a la provisionalidad de todo. Y quienes defendemos el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa, la libertad de emprendimiento, la soberanía nacional, la capacidad de que una nación pueda salir adelante con su imaginación, con su esfuerzo, con su trabajo, debemos hacernos muy fuertes en un sentido real de la soberanía de una nación que se preocupa por sí mismo, por su futuro, y que, por supuesto, quiere responder a las exigencias también de sus antepasados, ¿no? Es positivo, nuevamente, que le quite peso e importancia a las etiquetas que igual en todo caso le van a poner los medios de comunicación y los políticos de izquierda, porque finalmente lo realmente importante es que los partidos políticos y sus representantes tengan claridad respecto a cuáles son las necesidades del pueblo, qué es lo que la gente está pidiendo, qué es lo que la gente está necesitando, cuáles son los motivos por los que se presentan dichas problemáticas, cuáles son los intereses de quienes promueven dichas problemáticas. Eso es lo esencial. Y si un organismo internacional, un medio de comunicación, un político de izquierda o alguien de la élite los quiere definir como populistas, extrema derecha, fascistas, nazi o como se les ocurra decirles, no hay que darles ninguna importancia, porque la búsqueda de ellos es destruir las sociedades. El populismo de izquierdas lo arrasa todo. Y repito que yo creo que tenemos que insistir mucho. En España lo vivimos claramente, yo creo que también en Hispanoamérica, es que en el fondo no son más que unas cuantas élites las que intentan manejar, engañar, mentir, manipular al pueblo con 4 o 5 eslóganes que, por desgracia, como cuentan con el apoyo de los medios, pues llegan a las clases populares. Nosotros tenemos que revertir esa situación. Medios populares, academia y organismos internacionales. Esos son los principales enemigos de la sociedad, los que buscan envenenar a nuestra población con sus pensamientos. Hay que tener cuidado con ellos, siempre hay que ser muy precavidos con lo que dicen, nunca hay que confiarse con lo que dicen, porque siempre tienen otros intereses, que generalmente no van en línea con los intereses de la gente. Voy a hacer una última pregunta. ¿Qué referencia política para ustedes tienen hoy en la República Argentina desde... No sé, imagino el expresidente Mauricio Macri, creo que ha participado hace poco en un acto allí Javier Milei, representando al sector de los libertarios aquí en la Argentina. ¿Cuál es su referencia política o las referencias políticas en la oposición de la Argentina? Yo creo que en Argentina hay una vitalidad ahora mismo en los movimientos políticos de defensa de la nación, de defensa de la libertad y de la propiedad. Efectivamente, Javier Milei estuvo
ese evento Viva 22, con un discurso extraordinario. Pues también estuvo con nosotros Victoria Villarroel. Es decir, yo creo que Vox tiene la obligación, a través de la Fundación Disenso y del Foro de Madrid, de unir, de coordinar, de ayudar a que los propios proyectos políticos de esas naciones en América pues se coordinen, se den cuenta de la gravedad del problema, de la fortaleza del adversario y de saber que todos pues debemos a lo mejor renunciar a algunos sacrosantos principios para defender lo que realmente es importante: la propiedad privada, la libertad, la familia y, por supuesto, la nación. Muchas gracias por este diálogo. El principio, el problema de la buena fortaleza frase del adversario y de saber buena que todos frase la que dice. Pues debemos a lo mejor renunciar a algunos sacrosantos principios para defender lo que realmente es importante. Es importante esto que dice, es importante y es un pensamiento que también comparto con él. Primero hay que tener en cuenta la gravedad de la situación, porque ya están montados en el poder, ya están montados en la influencia cultural y política de nuestras poblaciones, y eso es peligrosísimo. Y nos hemos dado cuenta, han gobernado y nos hemos dado cuenta del daño que han hecho. No hay que subestimarlos. Es importante que no se subestime al rival, porque es un rival muy, muy fuerte. Probablemente el enemigo más fuerte que podríamos tener. Porque, como he dicho, crece a partir de los medios de comunicación, crece a partir de organismos internacionales que pareciera a veces que tuvieran alcance infinito. Crecen a partir de la academia, crecen desde la adoctrinación de los jóvenes y los niños de nuestra sociedad. Y cuando hay un enemigo de tal magnitud, toma importancia lo que dice Buxadé al final. A veces hay que renunciar a algunos principios, porque el enemigo no tiene principios. Si uno lucha con los puños, si el enemigo lucha con una escopeta, probablemente en el primer intento estemos muertos. Por eso en muchos puntos toca pelear con sus mismas armas. En este caso, de alguna manera, el fin justifica los medios. Y el único fin que debemos entender y al cual tenemos que darle prioridad es destruir el progresismo, acabarlo y exterminarlo en nuestra sociedad. Ese es el único camino para la posibilidad de un buen futuro. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden comentar, compartir y suscribirse. Y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.